Mis hermanos me acompañan siempre con su mano derecha. Vamos a orar por el pecador de esta noche. Mi Señor Jesús, mi amado Dios, Espíritu Santo, que seas tú el que venga, que ilumine, que sea tu palabra, que salgan de estos labios, de este corazón, que puedan llegar a nosotros para ser agua viva. Virgencita, que seas tú quien nos lleve a la presencia de tu Hijo, que podamos ser humildes como tú y escuchar la voz de ese ángel y ser humildes servidores como tú. Gracias te damos, te bendecimos, mi Señor. Amén. Amén. Te amo, amor. Cuidado. Hey. Gloria a Dios. Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición estar con ustedes este día. Pero vamos a estar bien la cámara porque ahí está. Fíjense que una de las cosas importantes hoy que estamos empezando el 2024, me di cuenta de que muchos hermanos y hermanas levantaron la mano. Y es normal, siento yo, de que especialmente arrancando el año nuevo, nosotros tenemos propósitos llenos también de cierta incertidumbre, a veces inseguridades, y nuestro corazón clama y necesita de Dios. Era impresionante escuchar los testimonios y está bien relacionado a lo que vamos a hablar esta noche. Fíjense que hace como 3 años más o menos acababa de nacer mi hijo Gerardo Francisco. Y yo me ponía a pensar en el estado en el mundo, en el estado del mundo en el que nos encontramos ahorita. Y me acuerdo vivamente, porque en esos tiempos para dormir a mi hijo, él nació en diciembre, entonces él tenía como un mes tenía en enero, hace 3 años. Y yo lo tenía que chinear 30 minutos antes que él se durmiera. Y me acuerdo yo de que como en la primera semana de enero, yo ocupaba ese momento para chinear a mi hijo, para rezar el rosario. Entonces yo rezaba el rosario mientras estaba chineando a mi hijo para que durmiera. Pues sí, tenía 30 minutos, qué mejor manera de ocuparlo. Entonces estaba rezando el rosario y después de que se durmió mi hijo, lo acosté. Y me acuerdo que me empecé a contemplar que el mundo, cómo había empeorado, cómo las cosas iban de mal en peor. Acordé que estábamos en medio de pandemia en ese momento y aún así las cosas no mejoraban. Habían guerras sin sentido, ideologías tergiversadas, divisiones en familia, divorcios, que la tasa de divorcio está por los cielos. Antes eran 2 de cada 4 matrimonios se divorciaban y hoy 3 de cada 4 matrimonios se divorcian. O sea, está eso como la inflación. Y la inflación y la situación económica no mejora. El sexo está vendido por todos lados, ocultismo que ya no se esconde ni se ofende, sino que está a la orden del día. Hay un espíritu de confusión, de miedo por todos lados, inseguridad. Y yo me acuerdo que me puse muy mal. Me puse muy mal. Después de haber rozado el rosario, me sentía mal, me sentía culpable. Me sentía culpable de haber traído a mi hijo a este mundo torcido. Me sentía que mi hijo era completamente inocente, teniendo 4 semanas, y él iba a vivir en este mundo. Y luego empiezo a cuestionarme a mi hija, que tenía 2 años en ese momento. Luego empecé a cuestionar a Dios, ¿por qué es que a mí me tocó nacer en esta época? ¿Por qué no pude nacer en los años 50 o en los 60 cuando todo era más sencillo? O vivir en esa época de los 50 y los 60 donde los tiempos eran más tranquilos. Y fíjense que me acuerdo yo de que no pasó quizás ni media hora cuando sentí que Dios escuchó mi clamor y me regaló una maravillosa reflexión de un sacerdote que este sacerdote lo que hacía es que estaba haciendo hincapié a las palabras del Papa Benedicto XVI que había hecho en el Ángelus. Y el Papa en el Ángelus dijo lo siguiente: por consiguiente, el creyente no se asusta ante nada, porque sabe que está en las manos de Dios. Sabe que el mal y lo irracional no tiene la última palabra, sino que el único Señor del mundo y de la vida es Cristo, el verbo de Dios encarnado, que nos amó hasta sacrificarse a sí mismo, muriendo en la cruz
por nuestra salvación. Eso dijo el Papa Benedicto XVI en el Ángelus. Y también resaltó que dentro de la divina providencia de Dios, el que yo haya nacido en esta época es porque Dios así lo determinó desde la eternidad. Y así como yo nací en esta época, también mi esposa nació en esta época. Y eso nos ha permitido a nosotros que nuestros dos hijos nazcan, mi hija mayor, mi hijo Gerardo, y próximamente mi tercer hijo, que va a nacer en junio. Todo está planeado y todo va en acorde al plan maravilloso de Dios. Toda nuestra existencia tiene un propósito divino. Y ese propósito está en Él. Nosotros solo debemos vivir en Él. Solo en Él debemos de creer. Solo en Él debemos de esperar. Y solo en Él debemos de confiar. Eso es todo. Y por eso el nombre de esta charla se llama Creyendo y Esperando y Confiando en los planes de Dios. Y para eso voy a leer para ustedes en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 a 25, y ahí van a compartir las citas para ustedes. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio de los profetas. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán el nombre Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Fíjense que para este bimestre yo tenía otra prédica preparada, pero en Navidad Dios me decidió cambiarla. Y es que esta prédica nace porque mi esposa y yo en Navidad tenemos como una maratón navideña donde vemos películas enfocadas en Navidad. Y habíamos dejado una serie pendiente para esa época, que es una serie que se llama The Chosen, Los Elegidos. Es una serie acerca de los elegidos de Jesús en los tiempos de Jesús. Y ellos habían filmado un especial de 1 hora acerca de la Virgen María y de San José. Entonces yo le había dicho a mi esposa que lo íbamos a ver. Y es una serie bien bonita, tiene una unción muy maravillosa, sumamente orada. Y esta serie, en este episodio, habla precisamente de esta profecía que acabamos de leer, de la anunciación de la Virgen María que se da en el Evangelio de San Lucas. Y en este episodio se filma que San José y la Virgen María van en su caminata, que es una caminata de 1 semana, desde Nazaret a Belén, porque ellos tienen que caminar por el censo. Y ambos están conversando sobre lo que el ángel de Dios le dijo a cada uno de ellos. Y nosotros cuando estábamos viendo ese caminar, le decíamos, 7 días caminando de Nazaret a Belén es duro. Es 1 semana donde se tiene que preparar comida, ropa, agua y otros recursos para emprender ese viaje. Y como van para el censo, José va guiando al burrito y María va encima del burrito porque la Virgen tiene 40 semanas de embarazo. Mi esposa tiene 16 ahorita. Y es nuestro tercer embarazo. Y nosotros sentimos que el estómago nos hacía así. Porque solo imaginarse cabalgar en un burrito
por una semana. Y ella lleva 40 semanas de embarazo. Y el hombre guiando el burrito, caminando. Él no se sube el burrito, él va caminando esos 7 días. Y se acuestan en el suelo y no saben dónde dormir. Tienen que poner como un, no hay tiendita, sino que tienen que poner como un mantito en el suelo para no dormir en el suelo. El hombre tiene que estar pendiente del vientre, pendiente de su esposa, pendiente de lo que van a comer, pendiente de dónde van a dormir. En esos tiempos no hay hoteles. Es un caminar arduo. Y San José y la Virgen hicieron esto. Y lo único que alimentaba este caminar era su fe en la promesa que le habían hecho 9 meses antes. Ellos es lo único que les daba de comer en ese momento. Eso a mí me pareció sorprendente, que 9 meses antes habían recibido los dos un mensaje y en base a ese mensaje Dios ya no vuelve a hablar. Solo con ese mensaje van caminando, pensando en lo que Dios había dicho era cierto. Esta pareja recibe el mensaje divino que serán los padres del Salvador del mundo y luego silencio. Dios dejó de hablar. Dios no volvió a mandar mensajes. A José ya no le cayó nada más después de ese sueño. Ya no en oración, que Dios le hablaba y le decía, mira, no te preocupes, todo va a estar bien, lo que yo te prometí se va a cumplir. Nada. No lo dice así en la Biblia. A la Virgen, gracias a su prima Isabel, le cayó un segundo mensaje diciéndole, ¿quién soy yo para que la madre del Señor me venga a visitar? Y ahí como que la Virgen le van confirmando, pero José se quedó en uno, cero comunicación. Dios habló una vez y ya no volvió a hablar. Solo quedaba creer, esperar y confiar. Yo como hombre me sentí tan identificado con San José porque estaba en la oscuridad del saber. Uno quiere saber cómo Dios va a resolver esta situación. Y José no sabe. San José no sabe cómo va a pasar esto. Completamente ignorante. Ha tomado como una esposa que está embarazada, que no es su hijo, y solo porque Dios le habló en un sueño, él ha decidido quedarse en esa familia, en ese cuerpo familiar. Y luego tiene que prepararse una casa, llevarla a un censo, buscar alojamiento, hacerse responsable de ese matrimonio. Y cuando llegan a Belén no hay espacio. Tu esposa está 40 semanas, está a punto de estallar. Para los que son papás, lo que significa eso, que tu esposa está ahí y vos tenés que buscar una solución porque a vos te toca, porque a ella le toca el otro trabajo. Tenés que resolver. Y San José le dicen, va de casa en casa buscando que le abran la puerta y le dice, miren, no hay espacio. Ahí hay un pesebre. Ahí vaya. Y San José, ¿qué tiene que hacer? Ir al pesebre. Apesta. Estiércol de animal por todos lados. Suciedad. Y el Rey de Reyes va a nacer ahí. Dígame si San José no se habrá hecho esa pregunta. ¿En serio? Dios, tú dijiste que este iba a ser el Salvador de todos nosotros. ¿En serio van a nacer acá? Él es el elegido y esto es lo que tú has destinado. ¿Este es tu plan? El plan era ese. Ese es el plan que Dios le reveló a San José. Dios habló y José tomó la decisión de confiar en él. Puede ser de que San José haya tenido dudas en ese momento, pero Dios en su maravillosa misericordia, fíjense cómo son las cosas, en ese momento en el pesebre, algo maravilloso pasa además del nacimiento de Cristo. Y es que llegan pastorcitos y los reyes magos a rendirle honor al bebé en ese lugar. Quizás el propósito de ellos, de los pastorcitos y los reyes, era de ellos ir a ver al rey de reyes en ese momento.
Pero para San José que llevara esa visita en ese momento, se los puedo decir de que fue un bálsamo para alimentar su fe. Porque en medio de ese pesebre que llegaran completos extraños a alabar y glorificar al niño recién nacido, era confirmación del que el plan de Dios iba en marcha, de que se haría como Dios lo había prometido. San José creyó, esperó y confió en Dios. Y Dios se glorificó. Todos los que estamos aquí presentes, alguna vez hemos escuchado la voz de Dios, clara, concreta, concisa. En profecías la hemos escuchado. Hemos escuchado que Dios tiene un plan de vida para nosotros, un plan de tener una vida en abundancia, en vivir en comunión con Él, que nuestra familia será salva porque nosotros seremos salvos. Nosotros sabemos de ese plan y Él ya trazó esos planes para nosotros. Pero nosotros, siendo humanos, seguimos pensando qué hay en la vuelta de la esquina. Seguimos pensando en las circunstancias de este mundo. Seguimos pensando en los problemas y en la adversidad. Seguimos pensando que, ¿será que Dios no va a cumplir? En el ejemplo de San José y la Virgen María vemos cómo Dios trabaja los corazones al de los que Él elige. Y no solo son estos dos personajes en la Biblia que pasan por este momento de espera donde Dios habla, dice algo, esto va a pasar, y luego pasa un montón de tiempo antes que los personajes vean la gloria de Dios manifestarse. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Raquel, Sansón, Samuel, David, etcétera. Todos ellos han escuchado la voz de Dios, han escuchado los planes de Dios y luego silencio. Y toca esperar. Toca esperar. Y así como esos elegidos de la Biblia, también nosotros somos elegidos. Hay un plan. Lo que sucede con los planes de Dios es que los planes de Dios, desde ya se los digo, no son de hoy para mañana. Perdone que se lo diga. Si Dios le ha prometido algo a usted, no es que va a pasar de hoy para mañana. Prometió algo y Dios lo va a cumplir porque Él no miente. Si Él prometió algo, Él lo va a hacer. Pero el problema es que nosotros lo queremos ya. Queremos esa gratificación instantánea. Dios es un Dios de orden y de proceso. Cada uno de los planes que Dios tiene para nosotros tiene un propósito. Y ese propósito es para un bien que glorifica a Dios. Pongamos atención a eso. Ese propósito de Dios es para un bien que glorifica a Dios. Pero cometemos el error de pensar que para nosotros es la bendición. Amén. Y se acabó. Las bendiciones de Dios traen una alegría indescriptible. Amén. Pero el propósito de esa bendición no es traer una alegría para ti o cumplir un sueño para ti. El propósito de esa bendición, esa alegría que uno siente cuando recibe un regalo de Dios, es el valor agregado. El propósito de que ese sueño se cumpla, de que esa bendición se dé, es la gloria de Él. Y que Dios se glorifique en nuestra vida, eso trae alegría. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Voy a saludar ahorita a los abuelos gallegos con su primer nieto, Samuelito. Una bendición. Es una bendición de Dios. Ha traído una alegría infinita para los hijos de los gallegos y para Guillermo y Lisbeth. También nosotros como grupo Oreb nos alegramos el hecho de que este niño haya venido al mundo, Samuelito. Pero Dios ha permitido que nazca el nieto de los gallegos para darnos alegría a nosotros, para darle alegría a los papás, para darle alegría a los abuelos.
¿Ese es el propósito por el cual nació Samuelito? No, no. Samuelito ha venido al mundo con propósitos divinos y eternos, más allá de nuestra comprensión. Las acciones de ese niño van a tener un eco en la eternidad para la gloria de Dios. Y así cada uno de nuestros planes. Nuestro botecito de misericordia se llena de muchas peticiones. Todos los días caen las peticiones y Carecita no me va a dejar mentir. Sobre enfermedades. ¿Acaso las enfermedades son parte del plan de Dios? También, sí lo son. Son parte de los planes divinos en nuestro caminar por el sendero de justicia que Él ha trazado. Un ejemplo, a mi esposa el 26 de diciembre la tuve que llevar al hospital porque se enfermó, le dio una gripe, se deshidrató, ella embarazada. Tuvimos que pasar todo el día en la sala de emergencia con ella. Y en ese momento yo postrado, mis hermanos servidores postrados, todos orando por mi esposa. Y por medio de los doctores, Dios restauró a mi esposa y gracias a Dios nuestro bebé está bien. Pero eso es un propósito. El propósito en ese momento era unir a nuestro grupo en oración. Era unir a nuestro equipo de oración y cuando todo salió bien, todos vimos la gloria de Dios. La salud de mi esposa no regresó para que nosotros estuviéramos bien. Eso fue el agregado. Era para ver la gloria de Dios que se manifestara a través de los doctores. La enfermedad y la muerte y la prueba es un paso más para que el plan de Dios se concrete en nuestra vida, para fortalecer nuestra fe. A esa petición que tú le has hecho a Dios, la conversión de ese ser querido, la conversión de un hijo o de una hija, el que salgan los papeles, que se normalice en el estado migratorio en el que estamos, el alivio de deudas, el pedir que Dios se glorifique en nuestro matrimonio, incluso quizás el salir de una soledad profunda, el estar postrado en cama y no poder levantarse. Todas esas peticiones vienen inspiradas por Dios. Todas esas peticiones son buenas porque Dios las ha inspirado para que nosotros hagamos y clamemos a Dios por todo esto, por estos sueños, por estos anhelos. Y estoy segurísimo de que tú tienes una petición, algo en tu corazón, que has escuchado que Dios te ha dicho, yo me glorificaré en esto. Yo me glorificaré en eso que tú me has pedido. Yo me glorificaré en esa promesa. Tú ya escuchaste eso. Pero Él se glorificará para gloria de Él. Y la gloria de Él nos traerá alegría. Pero somos humanos. No nos gusta esperar. San José tuvo que esperar 9 meses para volver a escuchar una confirmación de lo que Dios había dicho en un sueño. San José tuvo que esperar 9 meses para ver a los reyes magos y a los pastorcitos acercarse. Y eso es solamente una confirmación de lo que va a pasar, porque San José, de acuerdo a nuestra tradición católica, no llegó a ver a Jesús manifestarse en toda su gloria. Él solo creyó que iba a pasar y así fue. Quien lo vio fue la Virgen. Pero nosotros que vivimos en el siglo XXI, todo es instantáneo. Y ese es el problema. Que como seres humanos nosotros estamos mal acostumbrados. En los tiempos que vivimos, lastimosamente, así es este mundo. ¿Quieres algo ya? Pedile en Amazon. Te vienen 2 días si tenés Amazon Prime. Ya. Ando buscando tal cosa y lo buscas y das clic. Y al día siguiente está en la puerta. Ni siquiera vas a la tienda a traerlo. Ya está ahí.
gratificación instantánea. ¿Querés rentar una película? Antes tenías que manejar al rentavideo, ir a buscar la película ahí, pagar, regresar a tu casa, verla y luego regresar a devolverla. Hoy no. Google Store, la tienda de Google, alquilo la película 48 horas, ya está ahí. No tenés que ir al cine ya, ni al rentavideo, todo es instantáneo. Lo puedes ver en Netflix. Todo está ahí. ¿Quieres comprar algo ahorita? ¿Para qué ahorrar? Tarjetazo. Ahí está. Ya lo compraste, ya es tuyo. ¿Vea? Tenerlo ya, ahorita, en el momento. El cocinar, ¿para qué? Si la comida rápida ya está, a la vuelta de la esquina. McDonald's, pollo campero. ¿Verdad? No hay que ir por cocinar. Todo está ahí, ya listo. Y si tanto es así, cenas congeladas que se congelan en el microondas y en 2 minutos ya están. En estos tiempos es bien difícil esperar. Pero Dios no es Amazon. Dios no es un McDonald's. Dios no es Google, que solo le vas a typear y las cosas se van a dar y punto. No, Dios no es así. Dios tiene un proceso, un propósito para tu corazón. Y eso toma tiempo. Eso toma tiempo. Dios no es de ya. Dios es de creer, esperar y confiar. Dios no decepciona, mis hermanos. No lo hace. Lo que Él dice lo va a hacer. Lo hace y punto. A su tiempo. Es nuestro corazón el que debe de cambiar. Somos nosotros los que tenemos que aprender a creer, esperar y confiar. Fíjense que cuando yo estaba jovencito, más joven de ahora, estaba ya sirviendo en jóvenes David, el grupo de jóvenes de antes. Y me acuerdo yo de que yo ya estaba convertido, enamorado de Dios, enamorado de Cristo. Y yo le pedí a Dios, yo le decía, Señor, yo quiero tener una novia de la comunidad. Así le decía. Quiero que mi novia sea de la comunidad. Y no solamente eso, quiero que mi matrimonio esté fundado en la comunidad. Y quiero servir con mi esposa en la comunidad. Y que mis hijos nazcan. ¿Vea? Y quiero tener un varón y una niña. Sí, así le decía Dios. Y me acuerdo que estábamos en un retiro de compromiso. Y es el momento donde en los retiros de compromiso los líderes oran por uno y le imponen manos. Entonces estaban orando, yo estaba postrado haciendo mi compromiso, llegó el líder a orar por mí y Dios me habló a través de esa oración y me dijo lo siguiente: yo te daré una familia y con esa familia tú glorificarás mi nombre. La promesa fue así: yo te daré una esposa y una familia y con tu esposa y tu familia glorificarán mi nombre. Esa fue la promesa, sí. Y yo, qué fino que Dios te hable de esa manera, va tan claro. Y al día siguiente, no está ahí la esposa. Y el día siguiente, y el pasado María, el lunes, no está la esposa. Martes, no está la esposa. Y luego me iba a pastorear, mira lo que me dijo Dios a mi pastor: voy a tener una esposa, a buscar novia. Nada, neles, nada, así, tiempo de sequía, decía. Nada picaba. Yo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo se va a cumplir la promesa de Dios si no tengo novia para que se dé lo que Él dijo que iba a pasar? Pensando yo en esos momentos, 25, 26 años, ¿saben cuánto tiempo esperé? 5 años desde esa promesa.
5 años donde yo reclamaba, iba al Santísimo, le decía relaciones de noviazgo fallidas, caídas, de todo tipo de cosas. 5 años. Y me acuerdo yo de que en el 5.º año, era noviembre, me acuerdo. No, era el 5.º año, mi abuela se puso sumamente mal y la tuvimos que llevar al seguro social. Y ahí la tuvimos que pelear. Y para los que estaban en el seguro social, no creo que no ha cambiado eso. Solo hay 3 tiempos de visita: mañana, mediodía y tarde. Punto. Y ese es el único momento donde uno puede visitar. Y durante un año, nosotros nos tocaba visitar a mi abuela al seguro social. Un año, ese último año, ese 5.º año. Y me acuerdo yo de que yo le decía a mi pastor en esos tiempos, porque ya estaba viviendo yo una de las etapas más oscuras de mi vida. En ese, ya era la cúspide de esa espera de 5 años. Y en ese 5.º año estaba viviendo esa prueba sumamente difícil. Y me decía mi pastor, esto es para purificar tu corazón. Deja de estar buscando. Porque no tenés tiempo. Es que no hay tiempo, porque vos tenés que ir a ver a tu abuela mañana, mediodía y tarde, todos los días. Entonces, ¿en qué momento hay espacio para salir y conocer a alguien? No hay. Entonces, encárgate de tu abuela. Encárgate de tu mamá, que era la mamá de mi abuela. Vaya, ok, es lo que tocan. Y ya estaba como arrinconado en un casillero sin salida, ¿verdad? Porque, ¿qué más puede hacer? No hay espacio para poder salir a conocer a alguien. Entonces, se me olvidó la promesa de Dios ese año. Se me olvidó que Dios me había hecho esa promesa. Y me acuerdo yo de que yo pasé con mi abuela, yo la llevaba a mi mamá al hospital y así pasamos un año. Hasta que Dios se llevó a mi abuela en noviembre. Se la llevó a su presencia. Duro. Luego me tocó a mí coordinar el funeral, porque solo era yo en ese momento, coordinar el funeral, coordinar el entierro, coordinar todo eso. Y a todo esto llevando a mi mamá de lado, porque era su mamá la que acababa de fallecer. Y después de esa semana, se le acercaron, mi mamá me dio gracias por toda la atención que yo había tenido ese último año. Y cuando le comenté a mi pastor, le dije, esto es lo que me pasó y esto, y me dice, ya está listo para amar. Así me dijo, ya está listo para amar. Me lo dijo un diciembre 1. 45 días después conocí a mi novia. Un mes después se hizo mi novia. Un año después me casé con ella. Y era como que todo ese proceso era para convertirme en el hombre que yo soy ahora. No fue de la noche a la mañana. Fue un proceso que sigue dándose, sigue transformándose, sigue transformando. Hay un proceso de conversión que siempre se da. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle, esperar, es la palabra clave, esperar y confiar. Porque Dios se va a glorificar. Porque Él no te va a dejar mal parado, no te va a dejar mal parada. Si Él prometió algo, lo va a hacer. Punto. ¿De qué hemos hablado? De que todos aquí, los que estamos aquí presentes, reconocemos que Dios tiene un plan para todos nosotros. Reconocemos de que ese plan no se va a cumplir de la noche a la mañana. Tiene un propósito divino para gloria de Dios. Sabemos que Dios va a llevar su plan a buen término. Y nuestra única tarea es creerle, esperarle y confiar en él. Vamos a orar. Pónganme a Néstor por ahí. Así. El spotlight a Néstor. Gloria a Dios. Vamos ya.
Dejémosle. Arpejé, Para refrescar. arpejé. Dale, dale. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias, Papito lindo, por la gracia de tu amor. Gracias, Padre Celestial, porque todos aquí presentes tenemos un plan maravilloso que tú has destinado desde la eternidad. Y a pesar de que nosotros a veces no sabemos esperar o somos impacientes, tú en tu infinita misericordia no nos dejas y nos ayudas a caminar por tu sendero de justicia hasta que tu plan se concrete. Gracias, Papito lindo, por este momento, por esta charla, porque es una invitación. Es una invitación a nosotros confiar en ti, a reconocer que en ti está la verdad y la vida, que tú todo lo que prometes lo cumplirás. No por nuestra alegría, no es por nuestra bendición, sino porque tu gloria se manifestará en tus hijos, que es el único propósito. Y cuando tu gloria se manifieste en nosotros, traerá alegría, felicidad, paz y gozo. Yo te pido que tome los planes de mis hermanos, toma los planes de mis hermanas, sus sueños, deseos y anhelos, y los invites a confiar y esperar en ti. Bendito seas. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Dígale que esperará. Y esperaré pacientemente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú Gracias, siempre tienes el gracias, Papito lindo, porque tú te control. glorificarás en nuestra vida. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús.
Todo honor y gloria para ti, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me los bendiga, mis hermanos. Glorias. Recording stop.